Genética, la tecnología en beneficio de la democracia. UNPAS. La voluntad del pueblo, a través de sus representantes. La mayoría de las personas que escuchamos este podcast podemos decir con seguridad cuál es nuestro nombre porque tenemos certezas de nuestros orígenes. No es así para muchas argentinas y argentinos que aún hoy desconocen su identidad. En estos 40 años, hemos sanado mucho, pero todavía la democracia tiene un saldo pendiente. La tecnología y los avances en genética han surgido como una herramienta poderosa para saldar esta deuda histórica. A través del análisis de ADN y otras técnicas de investigación genética, es posible identificar y restituir la verdadera identidad de aquellos que fueron víctimas de apropiación durante aquellos oscuros años. Hoy, genética. Nunca más, nunca más, nunca más. Franco Márcico es biólogo, estadista e investigador en la Universidad Nacional de José C. Paz. Desarrolla herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas en proyectos conjuntos con el Banco Nacional de Datos Genéticos. La genética es el estudio de una molécula que es sumamente importante para la vida, que es el ADN. En sí, la genética nos permite evaluar el material genético, vale la redundancia en ese punto, que tiene cualquier organismo vivo. Y particularmente eso nos habla de muchas de las características que va a tener ese organismo vivo, pero particularmente importante para lo que estamos hablando, también nos habla de la historia de ese organismo vivo. Y muchas veces puede ser analizado desde el punto de vista de la historia familiar de ese organismo. A través de la genética nosotros podemos saber quién es hijo de quién, de qué linaje pertenece una persona, a qué especie pertenece un organismo vivo y así, entre otras muchas cosas que se le pueden hacer a los datos genéticos. En la República Argentina existe un único en el mundo Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo propiciamos abuelas con el fin de encontrar a los nietos por medio de la ciencia. Funciona con los mejores técnicos, las mejores instalaciones y a los exitosos resultados que nos alegran el alma. Estela Barnes de Carlotto, activista de derechos humanos en la Argentina, una de las fundadoras y presidenta histórica de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Consiste en un archivo y una recopilación de distintas líneas de material y de muestras de familiares de personas que buscan en personas desaparecidas. En caso de que se busque una persona desaparecida, sus familiares van, dejan su muestra a partir de las cuales se hacen análisis genéticos y constituye una base de datos de búsqueda. También alberga información de personas que hayan nacido durante los años de la última dictadura cívico-militar en Argentina y duden de su identidad biológica. Con el paso de los años y la informatización de los procesos, una de las funciones que tiene el Banco de Datos Genéticos es realizar comparaciones genéticas. Preguntarse si aquellas personas que dudan de su identidad biológica pueden pertenecer a alguna de las familias que están buscando a esas personas desaparecidas. Nosotros tenemos la mitad de nuestro genoma que viene del padre y la otra mitad viene de la madre. Pero a su vez, esa mitad que viene del padre viene la cuarta parte de la abuela paterna y cuarta parte del abuelo paterno. O sea que cada uno de nuestros 4 abuelos tiene todas las características que tengo yo. Víctor Pencha Sade, médico especializado en pediatría, genética médica, salud pública y bioética. Participó en la creación del primer índice de abuelidad, que permitió identificar a hijos de desaparecidos y asesoró a abuelas de Plaza de Mayo en el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. El índice de abuelidad tiene un origen más que nada histórico, porque a partir del momento en que las abuelas de Plaza de Mayo comienzan a preguntarse sobre la posibilidad de identificar a sus nietos desaparecidos, en ese momento no se contaban con herramientas estadísticas para realizar un análisis de parentesco saltándose una generación. ¿Esto qué quiere decir? A mediados de los 80, la pregunta de poder ver si una persona era nieta de otra, sin contar con la información genética de los padres, no era posible, no se abordaba. Y en sí no es un caso atípico hoy en el mundo de las ciencias forenses y la genética forense, pero sí fue pionero y es
particularmente importante porque el padre y madre de esa persona desaparecida, de esos nietos, en la gran mayoría de los casos continúan hoy en día desaparecidos, por lo tanto su información genética no es accesible. De esta manera es necesario poder hacerse la pregunta y el análisis de parentesco a partir del material genético de sus abuelos. La ciencia al servicio de reparar una herida enorme en nuestra historia y en nuestra sociedad. La lucha de las abuelas por saber qué había pasado con esos bebés que fuimos robados y después la ciencia, ya como política de Estado, trabajando en la recuperación de esos bebés. Hoy hombres y mujeres que viven con una identidad falsa que es la que le impuso el terrorismo de Estado. Hilda Victoria Montenegro, nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000, mediante un análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Las abuelas son un ejemplo, abuelas y madres de Plaza de Mayo son un ejemplo de práctica de derechos humanos, de formación de memoria, pero también tenemos que entender que hoy en día hay muchos fenómenos que generan la desaparición de personas. Hay muchos fenómenos que hacen que mucha gente termine aislada de sus familias, termine secuestrada, termine en distintas redes de tráfico de personas, o que no se conozca su paradero final. Entonces, en ese punto, es necesario también por parte de la comunidad tener conciencia de eso, para generar memoria y para colaborar con un aporte activo de búsqueda, de denuncia, de generación de la demanda, de esas, para colaborar con eso, con la ayuda a esos sectores vulnerables que muchas veces se ven atacados por estos procesos. Entonces, en ese punto, una de las cuestiones que creo también necesaria es el impulso en términos de la comunicación, de la necesidad de poder presentar los testimonios de las víctimas, de los familiares de personas desaparecidas, también modernos en distintos contextos, y que esos testimonios colaboren a generar una memoria en torno a los nuevos procesos que derivan de desaparición de personas. Porque todo eso es un insumo fundamental, es un insumo que potencia e impulsa la generación de bases de datos, de búsquedas, que terminan facilitando muchas veces el trabajo de las ciencias forenses. Hoy, a 40 años de democracia ininterrumpida, 36 años de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la colaboración del mismo como perito oficial en las restituciones de identidad y 132 nietos restituidos después, seguimos generando memoria, impulsando búsquedas, ejerciendo nuestros derechos activamente y diversificando las herramientas y técnicas para que nuestras preguntas y demandas como ciudadanos tengan respuestas. El fortalecimiento de la identidad argentina, la pluralidad de voces y la conquista de nuevos derechos son algunos de los resultados de este largo camino de lucha común. Si dudas de tu origen, comunícate con la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, 0800-222-2662-34. Genética, la tecnología en beneficio de la democracia. Este podcast fue realizado por Andrés Chamorro, Nadia Ponce, Mariela Sánchez Mina y Janet Solís. Un paz.